parece muy importante, ¿no? Es una arritmia muy frecuente, que la verdad que lo que veo en la práctica, ¿no? Es que muchas veces se tiene miedo a diagnosticarla, ¿no? Que no está el médico seguro al ver el electro y está siempre, bueno, a veces corroborando con otro colega o con el especialista, y me gustaría que en lo posible ustedes mismos ya puedan tener esa confianza de ver un electro y diagnosticar la arritmia que sea. Por todo lo que vamos a hablar hoy, obviamente, porque es una arritmia que tiene mucha implicancia, ¿no? Muchas posibles complicaciones. Vamos a ir de menos a más, ¿no? A ver, la definición básicamente lo van a sospechar en un electro que tiene RR, que son irregulares, y no hay ondas P definidas. Y no hay ondas P, entonces un electro muy típico sería algo similar a este, ¿sí? Después lo analizan bien si quieren, pero van a ver, cuando lo miran con detenimiento, que los QRS no son regulares y no se ve onda P. A veces lo que puede llegar a confundir es, por ejemplo, ven lo que dice ahí B1, que pareciera, ¿no? Esas ondas, ¿qué podrían llegar a ser? Un aleteo auricular podría llegar a ser. Pues son ondas como, se llaman ondas en serrucho, o son como unas ondas más amplias, ¿no? que las que se ven en las de arriba. Pero, otro electro acá, otro ejemplo, acá queda más claro, digamos, que no es un aleteo, es una FA, pero bueno, siempre sospéchenlo cuando hay un ritmo irregular y no ven ondas P en el electro, ¿no? Que sean en forma clara. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué pasa, ¿no? con esta arritmia? La arritmia, la FA, son múltiples focos ectópicos que están ocurriendo en la aurícula, ¿sí? Bueno, entonces, la FA, como dice ahí, es gatillada por potenciales ectópicos. Puede ocurrir en distintas zonas. Se ha demostrado que hay muchos focos ectópicos en las venas pulmonares, hay una actividad de reentrada en esa zona, y a veces se puede tomar una conducta terapéutica acorde ahí, pero básicamente esa ectopía, digamos, auricular es lo que interpone al ritmo sinusal, ¿no? Es generalmente más rápida que el ritmo sinusal, le gana, y obviamente va creciendo esta patología. Puede generar alteraciones estructurales, ¿sí? Cuando la FA se persiste en el tiempo, puede ir generando que esa aurícula se dilate, ¿sí? Y a mayor volumen del tamaño auricular, también hay mayor territorio para más focos ectópicos. Es como un mecanismo de retroalimentación positiva, en donde una vez que aparece una FA, claramente si uno no interviene, es un mecanismo que va a ir en caída libre, por así decir, en donde va a avanzar la enfermedad y va a generar una alteración estructural, va a generar que esa FA, que tal vez era paroxística, o sea que tal vez
estaba presente en algunos momentos, a veces no, una FA paroxística, que después se hace más permanente en el tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver esa clasificación, pero bueno. Yo por ahí hablé de más y el apoyo visual es por ahí otra cosa. Es como para ir guiándonos en qué temas ir hablando, pero ¿qué síntomas puede producir la FA? ¿No? Muchas veces puede ser asintomático, ¿sí? Sobre todo si es un paciente que tiene otras comorbilidades, como patologías respiratorias, metabólicas, renal, bueno, o cardiológicas. No le dan, por así decir, tanta bolilla. El paciente no te va, son muy pocos los que te van a consultar realmente para un chequeo, para venir en forma voluntaria y decir, sentí palpitaciones. En general ya el paciente viene con un grado de enfermedad, ¿no? Entonces puede generar síntomas y son, digamos, solapados, ¿no? Que pueden ser síntomas por otras tantas situaciones. Y ya tener, como dice ahí, una FA subclínica, dice, incrementa el riesgo de ACV. ¿Sí? O sea, el gran miedo de esta arritmia es las complicaciones, ¿sí?, que conllevan, principalmente neurológicas, pero puede haber otras, está relacionada a otras complicaciones cardiovasculares. ¿Cómo cuáles? ¿Saben? Tener FA te lleva a qué otras situaciones posiblemente, a mayor riesgo de que síncope, puede ser, a disfunción del ventrículo, insuficiencia cardíaca, bueno, obviamente a más síntomas, a deterioro de su clase funcional, insuficiencia cardíaca, como dijeron ACV, ictus, AIT, infarto, ¿sí? El paciente con FA tiene más riesgo de infarto. Y la clasificación, que hoy en día ya estaba presente en otras guías, y acá es como que en una guía del año pasado se ordenó de esta manera, en estadio 1, 2, 3 y 4, en donde el estadio 1 es el paciente que tenemos que detectar de que está en riesgo de, ¿sí? Porque está demostrado que el paciente con obesidad, hipertenso, diabético, bueno, que tiene apneas del sueño, o por, dice ahí, genética, hay pacientes que tienen más riesgo que otros y hay que ir a buscar a veces la FA, ¿no? En el sentido de que si yo ya sé que tiene más chances, ir a buscar la FA con un estudio complementario, ¿no? Si yo controlo ciertos factores de riesgo, disminuyo el riesgo de desarrollar FA a futuro, ¿sí? Eso también está más que demostrado. Entonces, estamos hablando de FA, pero obviamente si yo le mejoro los factores de riesgo, también vamos a mejorar el riesgo de prevenir enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca. Así que, obviamente, siempre hoy en día en las guías es hacer hincapié en no ir directo al tratamiento, es modificación de estilo de vida y siempre hacer hincapié en eso. Si un paciente no se le da ese consejo dietario o no se habla de lo que es el beneficio de la actividad física, etc., siempre va a tener una adherencia por ahí un poco baja al control, a tener un control bien controlado, ¿no? Bien normotenso en el caso de hipertensión, por ejemplo. Es difícil llegar a los valores adecuados. Si el paciente no es consciente de su enfermedad, yo siempre hablo de el paciente tiene que entender, explicarle qué enfermedad tiene, por qué tengo que tomar esta pastilla, por qué tengo que tomar esta medicación. En la práctica les va a pasar que la adherencia al tratamiento no es como ustedes piensan. Obviamente hay muchos factores, podemos ponernos a hablar como punto aparte de eso, pero
la adherencia al tratamiento a veces no es buena, y si el paciente, creo yo, ¿no? Que si entiende la enfermedad, sabe qué es lo que le pasa si toma la medicación y sabe lo que le pasa si no la toma, va a tratar de evitar, ¿no? De tener estas pérdidas de seguimiento o de falta de tratamiento. Entonces siempre el estadio 1 es importantísimo, ¿sí? Las modificaciones de estilo de vida. Acá en estadio que se llama, lo pusieron como pre-FA, es en donde yo ya tengo posiblemente un cambio estructural, como dice un agrandamiento auricular, dice ectopía frecuente. Ese paciente ya estamos con mayores chances, ¿no?, de generar ya una enfermedad establecida, y obviamente lo mismo, hacer más hincapié en la búsqueda, ¿no? ¿Cómo se piensan que buscarían la FA? Digo, ¿con qué estudio complementario irían a buscar? Con un folder. Con un folder, ¿sí? Después algún otro estudio complementario o algún otro dispositivo que conozcan. Una cuestión, ¿no? No pica para No sería lo ideal. Un mapa para ver si ¿Cuál? es tenso, un mapa. Como Un para mapa... ver si tiene. No, tampoco. Serviría, pero para otra cosa. Para descartar. Yo un ecocardio una vez, pero no es básico. En el ecocardio es un estudio complementario a hacer en un paciente que tiene sí, pero digo, no es específico para ver un ritmo, ¿no? Claro. No es específico para ver el ritmo si está sinusal o no. Yo estoy haciendo el eco y probablemente pueda detectar por una medición que hago para ver en qué ritmo está. Pero imagínate que detecto que no está en ritmo sinusal, no estoy viendo el electro y no puedo detectar realmente qué ritmo tiene. Puedo sospechar, pero no, tampoco, no sería el estudio ideal. ¿Qué opinan de la inteligencia artificial? ¿No? Cada vez se está involucrando más. Los relojes inteligentes, ¿hay algunos que sirven o no para detectar el ritmo? ¿Y qué opinan? ¿Lo agregamos a la guía? ¿Lo agregamos como indicación médica de que el reloj inteligente sea un posible detector para la FA? ¿Qué opinan? Sería como una pauta de alarma para el paciente que podría hacer. O sea, si está bueno el reloj que tiene. Bueno, sí hizo estudios de esto, se hicieron investigaciones, obviamente con la marca Apple. Pero hay estudios en donde justamente se demuestra que el paciente con el reloj inteligente puede llegar a detectar con un 50% más veces que el paciente que no tiene un reloj inteligente la FA. Obviamente es la pauta de alarma para ir a un médico y no es el diagnóstico por acá, sino después siempre la indicación es hacer un electro de 12 derivaciones. Pero sí, la evidencia muestra que un reloj inteligente te podría llegar a corroborar o a ayudar a tener dentro de las abanico de posibilidades para detectar FA, podría llegarnos. Hay otros dispositivos como similar al Holter, pero que se llama Loop Recorder. Es como un dispositivo que también tiene el paciente incluso se puede colocar hasta por 3 meses. Que lo mismo, es un similar al Holter, pero es un dispositivo ya distinto, con capacidad de recordar mucho más tiempo, para buscar FA. Después se pueden hacer Holter por 48 horas también. Uno lo puede indicar y se puede hacer Holter por 48 horas. Una ergometría también podría servir, ¿no? Porque, repito, la FA, cuando sospechamos fuertemente, hay que ir a buscarla. El estadio 3, ya la FA establecida, ahí dice, ¿no?, la FA paroxística persistente, y después
ahí no lo dice, pero es permanente, ¿sí? Esta clasificación está en las guías hace ya unos cuantos años. La paroxística, como dice la palabra, ¿sí? Es una arritmia que está presente y a veces no. Entra y sale de la FA. En general dura menos de 7 días, ¿sí? Si ya detectamos que tiene FA que entra y sale, pero ya durante más de una semana, hasta podríamos ya clasificarla de otra manera. En general, la paroxística es que entra y sale. La persistente tiene una duración de más de una semana y menos de un año, ¿sí? Obviamente, ya, como dice la palabra, persistente, siempre va a estar en FA, y persistente de larga duración se le dice cuando dura más de un año, ¿sí? Persistente de larga duración. Y después la permanente. ¿Qué diferencia hay entre FA persistente y permanente? En el electro ninguna, obviamente. Va a estar en FA. La clasificación que se tomó para decir FA persistente, FA permanente, es en realidad a la conducta que toma el médico frente a esa arritmia, ¿sí? Ahora vamos a hablar de esto, pero justamente la terapéutica que yo tengo que plantear en el paciente que estoy viendo es si esa FA la tengo que revertir o no. Y si yo quisiera revertirla, es una cosa, y si ya decido no revertirla, sería una FA permanente. A veces decido no revertirla por el riesgo que conlleva, ¿sí? Imagínense un paciente que estoy detectando la arritmia a los 93 años, que tiene enfermedad renal crónica, que tiene un cáncer y que tiene una fractura de cadera y que tiene movilidad reducida. Y además que tiene anemia. Ponele. Entonces, un paciente que tiene muchas comorbilidades, mucho riesgo, a veces se toma una conducta de no estar haciendo un procedimiento invasivo a veces, o una internación, o hacer bueno, ahora vemos cómo se revierte, por el riesgo que conlleva. Ahí uno pone el riesgo, pone en la balanza qué conviene hacer. Entonces, la FA permanente, como dice ahí, estadio 4, FA permanente, la FA permanente sería la FA que yo estoy tomando como conducta no revertible, ¿sí? Y aclaración, es independientemente del tiempo, ¿no? Una FA que detecté en realidad hace un mes, pero yo ya, por ese tipo de paciente que estaba mostrando como ejemplo, yo ya decidí que es permanente, que no voy a revertir. Entonces, una FA permanente habla más de la conducta, como dice ahí, acuerdo médico-paciente, sin más control de ritmo, ¿sí? Así que repasando, entonces, paroxística, persistente, persistente de larga duración y luego permanente. ¿Sí? Bueno, entonces, la arritmia está en aumento, hay un aumento en las últimas décadas, aumenta con la edad, no es lo mismo pensar tener esta arritmia a los 40 que a los 60 que a los 70, ¿no? Aumenta con la edad. En la población en general es aproximadamente un 2%, ¿sí? Así que si hacemos números es una arritmia muy frecuente. Y aumenta hasta por 5 veces el riesgo de ACV, ¿sí? Que es el principal miedo, digamos, la principal complicación relacionada a la arritmia, ¿sí? Por eso, siempre que les toque evaluar a un paciente que ya tiene como antecedente un ACV, vayan a buscar, como lo hablábamos tiempo atrás, vayan a buscar la FA. Porque por ahí el paciente está sin usar en ese momento, pero pudo haber sido que estaba en FA. Bueno, y obviamente a nivel costos, sí, hay un dato del tipo. Bueno, como hablábamos en la etapa 1 de la clasificación, es hipertensión y diabetes. La hipertensión duplica el riesgo de FA.
la obesidad y la actividad física. La obesidad incrementa el riesgo entre un 4 y 5%, ¿sí? Según el índice de masa corporal también. Si uno baja un 10% el peso corporal, reduce las chances de tener FA. El ejercicio también reduce el riesgo de FA. Entonces, todas esas comorbilidades que por ahí tengo frente al paciente, todo suma para ayudar a disminuir el riesgo. Y a veces, o sea, la principal causa de discapacidad en el mundo es tener una ACV, ¿sí? A nivel costos incluso es tremendo. Entonces, cuanto menos podamos tener pacientes con ACV, mejoramos la atención de los pacientes. Los pacientes presentan menos comorbilidades, menos internaciones, y el ACV después también conlleva otras situaciones clínicas. Entonces, cuanto más podamos reducir un evento mayor cardiovascular como un ACV, estamos, como dice ahí el título, haciendo la prevención primaria de los pacientes, ¿no? A veces en la unidad coronaria nosotros estamos viendo muchos eventos coronarios en pacientes jóvenes, ¿eh? En pacientes jóvenes tenemos un infarto a los 40 años, una cardiopatía muy severa a los 40 años, ¿sí? Hay muchas situaciones fuera de lo que estamos hablando acá, ¿no? Pacientes por una situación socioeconómica, cultural, drogas, estamos viendo pacientes jóvenes con una cardiopatía ya muy severa. Así que bueno, obviamente todo lo que sume para la prevención primaria hay que hacerlo, ¿no? A los médicos que estamos formando, digamos, acá en el hospital, obviamente en la unidad coronaria es prevención secundaria. Ya el paciente tuvo un evento y acá en más, ¿qué hay que hacer? Y hagamos prevención secundaria. Pero cuando estamos en el consultorio, enfatizar mucho, ¿no? En lo que es prevención primaria. Se pueden lograr muy buenos resultados, ¿sí? No es motivo de la clase, pero cuando logramos controlar un factor de riesgo, por ejemplo, hipertensión arterial, disminuimos el riesgo de ACV un montón, disminuimos el riesgo de FA, como estamos hablando. Y así con cada factor que podemos hablar. Bueno, siguiendo este enfoque, yo diría multidisciplinario, ¿no? Que se habla de esta arritmia, también hace un tiempo en las distintas guías de distintos países pusieron estas siglas que es AF Care, en donde, bueno, tratar la C es tratar las comorbilidades, la A hay que plantear tema anticoagulación, la R, la reducción de síntomas, y la E, la evaluación periódica que uno va a ir haciendo con las distintas disciplinas, ¿no? Hablan de este enfoque multidisciplinario y estar atento a un montón de situaciones relacionadas a la arritmia, ¿sí? Tema anticoagulación, ¿sí? ¿Por qué hay que anticoagular a un paciente con FA? Bien. ¿Y todo paciente con FA debe estar anticoagulado? No, tiene que cumplir la escala. Bien, bien. La escala CHATS-BASC, perfecto. Antes era CHATS-BASC, que terminaba con C. Ahora la han sacado esa última letra y es CHATS-BASC. Bien. Esa escala se utiliza para evaluar el riesgo de tromboembolismo, digamos. Es una escala sencilla de sumar puntos. Ahora, pero si quieren, sí.
es de una guía vieja, por eso dice chat bus, ¿ves? Pero es sencillo de calcular, porque según si el paciente tiene una edad más de 75 o entre 65 y 74, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, o sea, es con un historial clínico, con un interrogatorio que uno puede hacer, se puede sacar el score, ¿sí? No es un score demasiado complejo. Y fíjense, a medida que tenemos mayor puntuación del score, mayor riesgo de ACV, ¿sí? Están evaluando el riesgo tromboembolítico. Ahí dice tasa ajustada de ACV, porcentaje al año, ¿sí? Un paciente que tiene 5 de puntaje tiene una tasa de casi 7% de riesgo por año, ¿no? Y versus uno que tiene un punto, tiene un 1,3. Así que acá está. Según este score es el que más utilizamos, ¿sí? Bien, volvemos a hablar. Obviamente también tenemos que evaluar el riesgo de sangrado, ¿sí? Hay un score que se utiliza también, que se llama CAS-BLED. Pero bueno, según ese score vamos a preferir anticoagular. Si el paciente tiene un score de 0, no lo vamos a anticoagular. Si tiene un score de 1, nos recomiendan anticoagular, pero no con una indicación fuerte, no es una indicación imperativa. Dice se recomienda. Con 2 de puntaje ya sí se recomienda anticoagular sin discusión, ¿no? Entonces, a la pregunta de que si todo paciente con FA debe estar anticoagulado, la respuesta es depende. En general sí. ¿Quién no va a estar anticoagulado? El paciente joven que no tiene factores de riesgo, ¿no? Un paciente que no es hipertenso, que no es diabético, que no tiene más de 65 años, etc., que no tiene enfermedad vascular periférica, ese paciente va a tener un score bajo. Así que puede ser que haya pacientes con FA sin anticoagular, pero son los menos, ¿no? Si yo no lo anticoagulo, ¿sí? ¿Le tengo que dar otra medicación? ¿Lo tengo que antiagregar, por ejemplo? ¿Qué opinan? ¿Le tengo que dar aspirina? ¿Cómo? Si tiene un paciente con chat-PA de 1, decidí no anticoagularlo, porque tiene un punto. Hola. Ok, un punto solo. Un punto del score. Pero no lo anticoagulo. ¿Pero le doy aspirina? ¿Cómo? Bueno, porque por las dudas. Sí. No entiendo. ¿Qué opina? ¿No? Bueno, no se da. No está indicado. A menos que la aspirina la tenga que tomar por otro motivo, ¿no? Pero bien. Y si decidiera anticoagularla, ¿con qué la anticoagule? Tenemos, a ver si tengo una diapositiva de eso. Como para ver si, porque dijiste algo como estoy que entre dos más diapositivas. fuerte, si era más fuerte o menos fuerte, como que me quedé. ¿Con qué anticoagulo? Bueno, ¿qué anticoagulantes conocen? Antagonistas de la vitamina K, warfarina o azenocomalol. ¿Sí? Justamente la vitamina K es muy importante en la cascada de la coagulación para activar el factor creo que 5, 7, 8. Entonces, antagonista de la vitamina K es una opción. Después hay anticoagulantes directos, ¿sí? Dentro de la cascada de la coagulación, ¿sí?
piensan, digamos, que el antagonista de la vitamina K estaría actuando como más arriba de la cascada, y más al final de la cascada de coagulación hay otras opciones que son los anticoagulantes directos. Anticoagulantes directos podemos inhibir directamente al factor 10 o a la trombina, ¿sí? Al factor 2A. ¿Cuáles son? Tenemos rivaroxaban, apixaban, dabigatran, eroxaban, hay 4, pero esas son las opciones, ¿sí? Anticoagulantes directos. El anticoagulante directo, ¿qué opinan? ¿Es mejor o peor que el antagonista de la vitamina E? Mejor. Mejor. No requiere control de laboratorio. Bien. Al ser un anticoagulante directo, al paciente yo le indico la medicación, la toma, imagínate que la toma una vez por día y está anticoagulado. Me aseguro que está anticoagulado y no tengo que estar controlando por un laboratorio si está en el rango de anticoagulación que deseo estar. Es un anticoagulante directo que ya por el mecanismo de acción me aseguro que está anticoagulado. En cambio, si yo lo medico con un acenocumarol, al ser un anticoagulante que se le llama indirecto, y hay otros, digamos, participantes en el medio, lo que hace es alterar el RIM, ¿sí? Alterar el PP y tomar la pastilla, ¿no? No me asegura estar anticoagulado, básicamente. Y yo lo necesito controlar con el laboratorio. El hematólogo, justamente, que es, imagínate, el especialista que esté en seguimiento con el paciente, le va a ir llevando una libretita con las anotaciones de este día se sacó sangre, qué laboratorio presentó, qué resultado tuvo, qué dosis tomaba, le hago el ajuste de la medicación y venga en 2 semanas, ¿no? Y así sistemáticamente tengo que ir controlándole, a veces semanalmente, o a veces cada 15, o después ya mensualmente o cada 2 meses. Pero tengo que estar controlándole el RIM, y que el RIM esté en un valor óptimo, entre 2 y 3. ¿Sí? Lamentablemente, puedo hablar de fármaco, ¿no? Porque estamos hablando. Lamentablemente, el acenocumarol es un medicamento que tiene muchas interacciones, tanto farmacológicas como no farmacológicas, ¿sí? También con la dieta, que tiene mucha labilidad del RIM y que el paciente está en muy bajo control de su anticoagulación. O sea, viene al médico a controlarse el RIM y en vez de encontrarlo en el RIM óptimo, lo encontrás en un RIM desfasado. O menos de 2, que no está anticoagulado, con riesgo de ACV, o más de 3, con riesgo de sangrado. Y hemos visto, en la práctica se ve mucho, ¿sí? A veces RIM de 5, de 6, de 7, de 8, y probablemente el paciente con FA sea la viejita, ¿no? Con otras comorbilidades, que hasta incluso camina con dificultad. Entonces, el riesgo de sangrado no es menor, hay que tenerlo muy en cuenta, y por ahí, por medicarlo y quedarme tranquilo y decir, le estoy reduciendo el riesgo de ACV, señora, soy un genio, y le estoy produciendo después un riesgo de sangrado muy elevado, ¿sí? Por una caída que tuvo y después tuvo una caída de hematocrito muy importante. Entonces, hay que tener muy en cuenta el riesgo que presenta esta medicación y explicarle al paciente qué riesgos conlleva estar medicado con esta pastilla y los controles que tiene que hacer. Y no es solamente en la práctica diaria que vemos nosotros acá en cualquier hospital. En los estudios, cuando uno lee un artículo, cuando uno lee una guía, en los ensayos que se han hecho a nivel mundial, un paciente que está en un estudio, ¿sí? Es un paciente que está mucho más controlado, ¿no? que en un paciente que venga al hospital. Un paciente que está en un estudio, que son los que ustedes ven en un artículo médico, a propósito
se los llama por teléfono, se les da todos los medios posibles para que no pierdan el turno, para que se hagan las cosas que se tienen, porque están en el protocolo de investigación. Entonces, los pacientes que están en ese artículo, ¿no?, que ustedes están leyendo, aún así tienen un RIN óptimo de cercano al 50%. El que está publicado, ¿eh? Entonces, imagínense en la práctica, menos del 50% seguro. Entonces, realmente, aclaro todo esto y me estoy deteniendo unos minutos, porque los anticoagulantes directos están muy por encima que sobre los anticoagulantes de la vitamina K, ¿sí? Y deberían indicarse siempre por encima que estos otros medicamentos, ¿sí? Obviamente cuestan un poco más, eso puede ser un factor, pero bueno, si el paciente cuenta con obra social o hay otros medios, hablar con, incluso si en la visita está con algún familiar, explicarle la situación de, bueno, ayudar para que pueda estar con este medicamento para que tenga menos riesgo de complicación, ¿no? Así que bueno, los anticoagulantes directos serían la mejor opción. Opción B, anticoagulantes de la vitamina K. Bueno, aclarando eso, acá dice, bueno, nos metemos en control de frecuencia, control de ritmo. ¿Qué entienden por control de frecuencia, control de ritmo? La frecuencia sería, por ejemplo, en la farmacia. Vamos a traer el nivel de la frecuencia cardíaca y después con el control del ritmo cardiovascular. Cardiovascular, bien, perfecto. Yo les había dicho antes que cualquier FA o cualquier paciente que estamos viendo con una FA, siempre piénsenlo en lo posible de si lo puedo revertir, ¿no? O sea, no en lo inmediato, digo, o sea, piénsenlo como, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estudio necesito? ¿Qué quiero corroborar? Para, bueno, en algún momento, en algún tiempo, revertir esa arritmia. Al revertir la arritmia, ¿qué piensan que gano? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Porque se me canta? No. Porque disminuyo lo que habíamos dicho, ¿no? Disminuyo el riesgo de ACV, disminuyo los síntomas, disminuyo el riesgo de infarto, disminuyo un montón de factores cardiovasculares que obviamente, y a nivel estructural, ¿sí? Como les decía, tener FA te lleva a una anomalía estructural, a una dilatación de la aurícula. Entonces, conviene, y siempre por guías te van a decir, conviene revertir estas cosas, ¿sí? Ahora, ¿siempre se puede? Siempre en cualquier... Yo tengo un paciente en la guardia evaluando con FA, ¿sí? Le pongo un caso que vino por falta de aire, le detecté insuficiencia cardíaca, estaba con insuficiencia cardíaca aguda, estaba desaturando, ¿sí? Pero bueno, le puse oxígeno, mejoró, le puse furosemida, está un poco mejor el paciente, pero sigue con una FA de 140 latidos por minuto. Normotenso, ¿sí? Incluso 150-90 de sistólica. ¿Qué haces con ese FA? Le hacemos control de frecuencia o control de ritmo. Por ejemplo, es un paciente que no conozco, no sé hace cuánto que tiene esa arritmia. Tiene 75 años. Control de frecuencia. Control de frecuencia. ¿Y por qué no harías control de ritmo? Para ver si se ve sol, ¿no? ¿Cómo? Para ver si se ve sol. Para ver si se resuelve. Si hace un rato. Para un fármaco. Siempre, vamos a esto. A ver si. Siempre tengo que pensar primero qué paciente tengo enfrente. ¿Está inestable o estable? Si yo considero que está inestable, obviamente me avala a cardiovertir esa arritmia, ¿sí? En lo agudo. Porque el riesgo que conlleva que el paciente esté inestable está sobrepasando el riesgo de un posible ACV. Entonces, si yo interpreto que es una FA hemodinámicamente inestable, la puedo cardiovertir incluso, ¿sí? Pero esta cardioversión sería en los momentos agudos
pero no importa de qué tipo de clase de fibrilación auricular sea. Porque yo había leído como que se hacía solamente en aquellas que eran persistentes, pero no me parece lógico. ¿A qué tipo de arritmia, a qué tipo de FA me decías? ¿A la clasificación que vimos? Claro. O sea, yo supongo que es en un momento agudo, pero había leído que se hacía solamente en los persistentes. Y no me parecía lógico. Si viene alguien con una paroxística, lo tengo que tratar. Ahora después hablamos de la FA paroxística, cómo se puede revertir, pero acá estamos, en el caso que di por ejemplo, es una FA en la guardia, que no estoy capacitado, porque no tengo más información, de si esa FA es persistente, paroxística, o si es persistente de larga duración, no puedo hacer esa discriminación en lo agudo. Entonces, si está hipotenso, 80 de sistólica, con insuficiencia cardíaca aguda y a 140 latidos por minuto, no debería pensarlo dos veces y estaría capacitado para hacer una cardioversión eléctrica. Porque estoy interpretando que esa FA lo está descompensando y al revertir el ritmo y mejorar la frecuencia cardíaca y llevarlo a un ritmo sinusal, ayudaría a mejorar el cuadro. Entonces, en esa situación, vamos a hacer una reversión, un control de ritmo. Pero son situaciones muy específicas y muy, por así decir, inestables, ¿no? En cambio, ahí en este grafiquito, por ejemplo, si yo ya tengo un paciente, y eso si yo ya tengo un paciente con más de 48 horas de FA, o, como dice ahí, tiempo desconocido, porque un paciente que no conozco y estoy viendo por primera vez con FA es tiempo desconocido, ¿sí? Ahí, para revertir esa arritmia, tengo que tener unos pasos previos. Porque ahí sí, si pasaron más de 48 horas o tiempo desconocido, el riesgo de revertir esa arritmia puede llevar complicaciones. Como hablábamos antes, una ectopía auricular, una arritmia en donde genera que el flujo en la aurícula sea turbulento y más riesgo de generar trombosis, yo de repente vuelvo el ritmo a sinusal, ese trombo que estaba en la aurícula puede desprender a la circulación mayor y generar una complicación. Entonces, tengo que tomar esos recaudos. Como dice ahí, anticoagulación en rango por 3 semanas, ¿sí? Anticoagulación por mínimo 3 semanas. ¿Con cuál? Con los que dijimos. Pueden ser tanto los antagonistas de la vitamina K o los directos. Si lo hago con los antagonistas de la vitamina K, tengo que citarlos semanalmente y asegurarme que esté en rango semanalmente para que esté por 3 semanas en rango y después, bueno, lo puedo revertir. O con el directo directamente me aseguro que está en rango, ¿no? Bueno, el anticoagulo dice ahí, le hago un eco transesofágico, ¿sí? Le hago un eco transesofágico, evalúo si hay un trombo o no trombo, y si no hay un trombo, lo puedo revertir. ¿Para qué me sirve hacer un eco transesofágico? Para evitar las 3 semanas. Si yo tengo a mis medios que puedo hacer un eco transesofágico, lo interno, le hago el estudio y lo estoy revirtiendo en la misma tarde. ¿Sí? ¿Por qué hago un eco transesofágico? No lo mencioné y les pregunto, ¿por qué hago un eco transesofágico? Para dar más de cerca la aurícula. La orejuela. En la orejuela de la aurícula es donde se alojan el más del 90% de los trombos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? En un eco transtorácico, ¿se puede ver la orejuela? Sí, pero con mucho menor porcentaje. La ecografía es un estudio operador dependiente, ¿sí? El eco transtorácico obviamente es distinto al transesofágico y no puedo tener una visibilidad tan buena de ciertos sectores. Entonces, el transtorácico obviamente está indicado hacerlo, no estoy diciendo que no, pero no me va a dar la certeza para evaluar la orejuela con detalle y es imperativo hacer, si quisiera evitar las 3 semanas, es imperativo hacer un transesofágico
para asegurarme realmente si hay otro mono. ¿Sí? Y bueno, lo puedo revertir y como dice ahí después, anticoagulación por 4 semanas. Esta es una diapositiva vieja. Hoy en día, por más de que lo haya revertido, si el paciente presenta un chat-VAS elevado, o sea, un paciente que tiene riesgo de mucho tromboembolismo o ACV, se prefiere mantener anticoagulado el paciente, ¿no? Por más de que lo haya revertido. Doctor, me pasa la casa de una pregunta. Cuando el paciente viene con menos de ruptura de auricular y se considera que hay que hacer con la cardioversión por las otras condiciones hemodinámicas, si no revierte con la cardioversión eléctrica, a la primera vez, se vuelve a hacer. Bueno, control de ritmo, ahí dice, ¿no? Se pueden dar drogas, ¿sí? Se puede dar medicación como flecainida, propafenona, amiodarona, son los que más se utilizan. Después hay otros que son más difíciles de conseguir, hay uno que se llama Garnacalant, o sea, hay arsenal terapéutico para ayudarnos a revertir esa arritmia. Y si no, está la cardioversión eléctrica, ¿no? Incluso para favorecer la cardioversión se podría dar amiodarona pre-cardioversión y bueno, mantener la amiodarona después post, ¿no? Eso se puede hacer. Si conoces, a ver si está por acá. Si conoces el paciente, ¿no?, que no tenía cardiopatía de base, se prefiere, como dice ahí, flecainida o propafenona. Y si tiene cardiopatía de base, se prefiere amiodarona. ¿Sí? Bueno, ahí están las dosis, incluso la propafenona, flecainida son medicamentos que se pueden dar vía oral, ¿eh? Se le puede dar una carga vía oral y tienen un accionar más rápido que la amiodarona con una tasa de éxito mayor. En otros países, la amiodarona incluso está con una indicación muy baja. Acá en Argentina se utiliza, y es una buena droga, pero digo, tiene muchos efectos colaterales la amiodarona y tiene muchos efectos adversos que el uso, sobre todo el uso prolongado, ¿no? El uso prolongado de la amiodarona puede llevar a complicaciones tanto pulmonares, de tiroides, pulmonares ya había dicho, ¿no? Que se prefiere no utilizar, ¿sí? O utilizarlo lo menos posible. Flecainida y propafenona son muy buenos medicamentos y obviamente no es para todos los pacientes, pero dice ahí, por ejemplo, píldora en el bolsillo, pill in the pocket, como están en las guías. Si es un paciente que tiene una FA paroxística y él tiene un nivel educacional acorde a entender las indicaciones de cómo y cuándo tomarla, si el paciente detecta que está con FA, que está con palpitaciones, que está con FA, se puede tomar la pastilla él solo, no es que la toma habitualmente, la puede tomar como dosis de carga, se toma, en esta situación, toma la pastilla y revierte. ¿Sí? O sea, eso que le dice píldora en el bolsillo es para ciertos pacientes que tienen FA paroxística, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de control de ritmo, control de frecuencia, estuvimos hablando un poco. Si hablamos de control de frecuencia, en general es digoxina o beta-bloqueantes, son los que más se utilizan. La digoxina es un medicamento que utilizamos más en el ámbito hospitalario, no tanto así para la parte ambulatoria, y al revés. En la parte ambulatoria más el beta-bloqueante y no tanto el beta-bloqueante en la parte hospitalaria, ¿sí? La digoxina
es un medicamento que tiene una estrecha ventana terapéutica, puede producir intoxicación digital y se indica a veces si el paciente está con digoxina en uso crónico, hacer valores de digoxinemia y controles en sangre de digoxina para ver si no estamos en valores por encima de lo normal. Hay revisiones, hay metaanálisis y hay mucha publicación de la digoxina en otra patología, en insuficiencia cardíaca, pero es válido igual, en donde la digoxina en el uso crónico no tiene tan buenos beneficios como uno piensa, ¿sí? No es que disminuye la mortalidad ni nada. Entonces, la dioxina se prefiere y se utiliza más en el ámbito hospitalario, ¿sí? En el uso crónico hay que tener mucho cuidado y se prefiere, como les dije hace un ratito, el beta bloqueante para control de frecuencia. Bueno, después la FA, ¿sí? Estuvimos hablando que se pudiera revertir por una cardioversión, si es en una etapa aguda o incluso si decido programar esa cardioversión y anticoagulable y programar una cardioversión. También se puede programar un procedimiento un poco más complejo para que esa FA sea, como se dice ahí, ablacionada, ¿sí? Que realmente tenga una reversión al ritmo sinusal con mayor porcentaje, con mayor tasa de éxito, ¿sí? La FA es una arritmia muy particular en donde es muy recidivante. O sea, yo ponele que la cardiovertí, pero no es que va a quedar en sinusal de ahí, listo, no vuelve más. Al contrario, es un paciente que hay que mirar, que hay que seguir y que puede volver a tener FA. Entonces, que lo haya cardiovertido no me asegura que después mantenga el ritmo sinusal. Entonces se habla de estos procedimientos que es la ablación, ¿sí? La ablación. Hay distintos tipos de ablación, ¿sí? Por radiofrecuencia, crioablación, ablación por campo cruzado. No vamos a detenernos, pero hay distintas técnicas que se pueden utilizar para generar que ese foco ectópico que estaba en la aurícula se queme, por así decirlo, y saquemos la FA con mayor tasa de éxito. También se puede hacer esta ablación en las arterias pulmonares, ¿no? En las venas pulmonares, que es otro foco muy importante de FA. Bueno, muy bien. E incluso hay un procedimiento quirúrgico que se puede hacer si el paciente tiene indicación de cirugía por otro motivo, ¿no? Si tiene que ir a cirugía cardíaca, se puede hacer, ahí dice una cirugía de Mainz, que es lo mismo, es tratar de, en la misma aurícula, generar cortes, tipo laberinto, por eso Mainz, para evitar esa FA. Bueno, me parece que ya estaríamos. Nada, ahí dice situaciones especiales, obviamente, como estuvimos hablando tiempo atrás, es una arritmia muy frecuente que puede ocurrir en ciertas situaciones. Por ejemplo, un paciente con posoperatorio, es muy frecuente ver un paciente posoperatorio de una cirugía cardíaca o posoperatorio de alguna otra situación. Un paciente que esté con una infección internado por otro motivo, está con una neumonía y de repente se hace una interconsulta a cardiología y presenta una FA. Si tiene trastornos metabólicos como del potasio, o sea, a veces algún desencadenante puede generar la FA, ¿no? Entonces, bueno, habla de distintas situaciones especiales, pero bueno, básicamente no
muchas veces no modifica lo que estuvimos hablando, ¿no? Hay que tomar esa decisión, control de ritmo o control de frecuencia. Siempre piensen después a largo plazo de intentar ablacionar esa FA. No se olviden de esto que les mencionaba, ¿no? De siempre poner este manejo integral del paciente ante la arritmia y es importantísimo el control del manejo multidisciplinario de la arritmia. Y bueno, no sé si tienen dudas, preguntas. La verdad que se puede hablar mucho de esta arritmia, es una arritmia muy frecuente que puede darse en distintas situaciones, ¿no? Así que bueno, espero que como